La creencia en la existencia de una vida espiritual después de la muerte física es tan antigua como la misma humanidad. Los primeros textos escritos de los que se tiene conocimiento, ya relataban en sus líneas la existencia de un lugar de destino para las almas de los que abandonaban para siempre este mundo. Cada una de las diferentes culturas que nos precedieron, imaginaron aquello que encontrarían en su viaje espiritual, y lo relataron en los escritos que nos legaron. Todas aquellas antiquísimas culturas tenían en común la firme creencia en la existencia de un lugar de destino diferente para los justos y rectos, al de los malvados y pecadores. Los egipcios creían en la Duat, la región donde reinaba el dios Osiris, y además confeccionaron un libro de los muertos para instruir a las almas en su viaje. Los griegos imaginaron un inframundo gobernado por poderosos dioses y repleto de horrendas criaturas. También en la mitología nórdica existía un lugar reservado para las almas de los malvados. Entre los 9 mundos contenidos en las ramas del sagrado árbol del universo, había uno que albergaba en sus profundidades el reino de Helheim. Este era el helado mundo de Niflheim, siempre sumido en la oscuridad y envuelto en espesas nieblas. Niflheim estaba situado en una de las raíces del sagrado árbol Yggdrasil, y allí moraba un dragón cuyo nombre era Niogr, el cual se dedicaba a roer constantemente las raíces del árbol de la vida, hasta la llegada del Ragnarok. En la parte más profunda, oscura y lúgubre de este mundo helado, estaba situado el ardiente reino de Helheim, el tenebroso y ardiente lugar en el cual la diosa Hela era la temible y horrenda reina que gobernaba todo con mano de hierro. Aquellos que entraban en aquel infame lugar nunca jamás volverían a abandonarlo. Un tenebroso, oscuro e intransitable río llamado Kol lo rodeaba por todos sus lados. Ni siquiera los dioses podrían escapar de allí aunque hicieran uso de todos sus poderes. A este mundo acudían las almas de los que habían muerto por enfermedad o vejez, o habían luchado y caído sin honor. Solo el valiente Heimrode regresó de allí, cuando visitó el lugar en una ocasión a petición de la diosa Frigg, esposa de Odín, con el encargo de recuperar el alma de su hijo Balder, después de que el dios Loki lo asesinara. Hermor fue extremadamente valiente para atreverse a semejante proeza. Durante 9 días y 9 noches estuvo cabalgando a lomos del caballo de Odín, el potro de 8 patas llamado Sleipnir. Hermor atravesó profundos valles y sombríos desfiladeros hasta llegar al río Kol, el cual estaba siempre cubierto de oro brillante. Para atravesar este río era necesario cruzar el puente Hallarbru, donde la giganta Mogur era su guardiana, y pedía explicaciones a quien acudía a ella. Mogur interrogaba las almas de los fallecidos que llegaban, y les preguntaba su nombre y el motivo de su muerte. Luego decidía a quién dejaría pasar al otro lado, donde se encontraba la tenebrosa entrada a Helheim, los auténticos dominios de la terrible diosa Hela. Esta entrada estaba siempre custodiada por el temible perro Garn, la abominable mascota de la diosa. Este perro vigilaba el palacio de Hela, y las puertas del inframundo desde su oscura morada, una cueva llamada Gripahellir. Esta criatura estaba siempre muy atenta y era totalmente imposible burlarla. Se comentaba de este perro en los palacios de Asgard, que si el fresno Yggdrasil es el mayor de los árboles, y Odín el mayor de los dioses Aesir, Garn es el mejor de los sabuesos y el más terrible de los monstruos. Un prolongado aullido de Garn sería el anunciador de la inminente llegada del Ragnarok. Al cruzar las tenebrosas puertas, lo primero que se encontrarían sería el Nastrand, nombre que recibía la tenebrosa playa de los cadáveres, en la cual habitaba el dragón Niogr, cuya misión era absorber los fluidos de los cuerpos de los condenados. Esta playa ocupaba una gran sala dentro del reino de Hela, y aquí es donde irán las almas de las personas viles, de los asesinos, los perjuros y los mentirosos compulsivos. Tanto en la playa Nastrand como en el resto del Helheim el sol nunca brilla, y las puertas de la sala se abren todas hacia el norte. Las paredes están cubiertas con serpientes que miran amenazadoras y escupen veneno sin parar, el cual fluye en torrentes por toda la sala y llena todo con sus vapores venenosos. El Nastrand es el lugar donde las almas de los malvados deberán vagar eternamente. Hela era la encargada de albergar en sus dominios a los muertos que fallecían sin honor en la mitología nórdica. Era una de las 3 abominables criaturas descendientes del dios Loki, junto al lobo gigante Fenrir, el cual estaba predestinado a terminar con Odín en el Ragnarok, y la temible serpiente Jormungandr, la cual devoraba todo a su paso rodeando Midgard, la tierra de los mortales.
Su madre fue una gigante proveniente de Jotunheim, llamada Angrboda y esposa de Loki. La diosa Hela reinaba con mano de hierro sobre Helheim, y tenía su morada bajo una de las raíces de Yggdrasil. En un lado de su cuerpo era realmente hermosa, pero el otro lado era igual al de un cadáver en putrefacción, y de él emanaba un olor insoportable y nauseabundo. Su palacio se llamaba Hel, y el camino que conducía hasta él recibía el nombre de Helway. Este camino era tan largo que Hermor lo tuvo que recorrer en 9 días y 9 noches, cabalgando sin detenerse a lomos de Sleipnir siempre hacia el norte y descendiendo constantemente. El Helheim estaba rodeado de una muralla en la que se abrían varias puertas, y sus dominios estaban atravesados por varios ríos sombríos y helados. Una de esas corrientes de agua se llamaba Slid, nacía en el este y fluía hacia el oeste a través de valles infectados de veneno, y sus orillas estaban cubiertas por una espesa capa de barro del que surgían afiladas espadas amenazadoras. El temible perro Gar constantemente vigilaba las diferentes entradas desde su oscura caverna. El acceso a Hel era realmente horrible, pues recordaba a la persona moribunda que existía un destino que no podía ser roto. Durante el largo trayecto hacia Helheim la angustia roía su corazón, mientras que las horrendas sirvientes de Hela acudían cada noche para provocar su espíritu. Ante los ojos del ser moribundo se desplegaba una oscura y horrible región de brumas, donde el sol se desvanecía y desaparecía, para dar paso a la horrible visión de una gran puerta, cuyos goznes crujían horriblemente al abrirse para recibirle. Esta era la temida puerta de Helheim. Aunque el reino de Hela era extremadamente amplio, no tenía una morada lo bastante grande para acoger a todos, por lo que disponía de múltiples recintos ocultos tras varias grandes puertas. Los antiguos pueblos vikingos creían firmemente que los espíritus de los que morían con honor y valentía en el campo de batalla iban a encontrarse con Odín, para disfrutar de un banquete eterno en el palacio de Valhalla, mientras que los que morían sin honor serían conducidos ante Hela, al infame Helheim. Pero a este ardiente reino también parece que acudían otros, buenos o malos, pues se sabe que Balder, el brillante dios de la luz, acudió a Helheim cuando fue asesinado por una flecha preparada por Loki, y disparada por su hermano Or. Sigfrido, el héroe que se volvió inmortal y que mató al dragón Fafnir, también bajó a Helheim después de ser asesinado por Gunta, y Brunilda igualmente fue allí en su bello carro, después de ser quemada en su pira funeraria. También el poderoso Odín, padre de todos y de todas las cosas, se acercó a este lugar en una ocasión, con el objetivo de preguntar a la diosa Hela acerca del destino de su querido hijo Balder. Aunque el temible perro Garm se interpuso en su camino, Odín logró burlarlo y consiguió cruzar las puertas, gracias al conocimiento de unas runas secretas que solo el gran dios conocía. Al murmurarlas con su especial entonación, el temible perro se calmó y las puertas se abrieron para permitir su entrada. En tiempos de los antiguos vikingos, aquellos dioses o mortales que fueron virtuosos o valientes en vida, al morir iban a los palacios de Asgard, al Valhalla, o al Vingolf, mientras que aquellos que vivían en la blasfemia y la bajeza, aunque murieran en la batalla, iban a una de las numerosas regiones del reino de Helheim, y una vez se entraba en él ni siquiera los dioses podían salir, a causa del interminable, inagotable e intransitable río Hol, que lo rodeaba por todos sus lados. Este era el lugar de eterna condena en el que creían los antiguos vikingos,